No se entierra a la gente como en España. Es o te quemo o te tiro al río, vaya. En general, el crematorio da como mucha impresión y mucho respeto. Por el día lo da, pero por la noche da muchísimo más porque al final ves todo oscuro con un montón de fuegos, que no sé, igual hay como 20 y pico fuegos ahí encendidos a todo lo que da, la gente ahí con las cabras y con las vacas y con todo, y es como muy la puerta del infierno. Es terrible, porque es que ya me imaginaba un cuerpo ahí a medio quemar, medio, o sea... Yo tengo que decir que si te fijas puedes ver cosas así porque yo lo he visto, ¿eh? Están quemando a un muerto, los niños están comiendo en la calle al lado, jugando, o sea, al final... Todo gira en torno al Ganges y está una parte que es la parte de la muerte, las cremaciones y todo lo que ello supone, y por el otro lado está la cantidad de vida que hay porque se reposa vida esa ciudad. Hola a todos y bienvenidos a Perdidos por el Mapa, el podcast de Locos por Perderse. Pues empieza un episodio más del podcast y estamos aquí en Udaipur, en la India, y lo sentimos si se escucha un poco de ruido porque estamos en una terraza y bueno, pasa el tráfico medianamente cerca, hay muchos pitidos por aquí y tal. Entonces, bueno, igual se oye un poquito de ruido. Estamos intentando que sea lo mejor y más limpio posible el audio. Así que lo sentimos si se oye un poquito, pero bueno. Y bueno, tenemos aquí unas vistas un poquitín desde la azotea del hostel. Se ve aquí atrás un jabalí, de hecho, detrás de mi cabeza, que es una antigua casa de comerciantes de esta zona, que es Rajasthan. La verdad que hay muchas y están muy chulas, lo que pasa es que están un pelín deterioradas, pero están muy guapas. Muy cuidadas no están, por desgracia, como muchas cosas de aquí, pero bueno. Bueno, pues vamos a empezar un poquitín con el tema de hoy. Y queríamos hablar de una ciudad que yo creo que es la que más nos ha impresionado de todo nuestro paso por la India, y es la ciudad de Varanasi o Beranés. Tiene la peculiaridad de que la vida y la muerte conviven de la mano y tiene como mucho de qué hablar, ¿no?, esta ciudad, y creemos que se merece un episodio completo del podcast de lo que pasa allí, de cómo hemos vivido nosotros el paso por esa ciudad, de ese choque cultural que hay allí. Sí, de nuestra experiencia básicamente. Sí. Y explicar un poco también para los que tenéis pensado ir un poco qué es lo que os vais a encontrar, más o menos, porque sí que hemos escuchado muchas cosas antes de ir que nos hemos dado cuenta que no son del todo ciertas, o por lo menos nosotros no las vivimos así tal cual lo habíamos oído. Sí, a ver, es que también yo creo que hay que ir mentalizado. Eso, el punto número uno, hay que ir muy mentalizado a saber dónde se va, pero aún así no creo que es tan terrible como lo pintan a veces, porque hay gente que lo pinta como súper, vamos, que es aquello el infierno terrorífico, y tampoco es que sea así. O sea, obviamente hay un choque cultural muy grande porque es un lugar y hacen cosas que más adelante hablaremos, que no estamos nosotros acostumbrados a ver en nuestro mundo occidental, pero bueno, que tampoco es terrible. No. Pero bueno, yo creo que antes de todo habrá que situar un poco a la gente, ¿no? Porque bueno, igual algunos no lo conocen o no han oído hablar de la ciudad ni nada. Y bueno, lo primero, nosotros no somos expertos en la materia, ni expertos en la cultura hindú, ni la mucho religión, menos. porque al final, que la religión tiene como mucha historia y mucho lío, y nosotros al final sabemos como 4 pinceladas básicas, por decirlo de alguna manera. Sí, que vamos a intentar aquí comentaros para que entendáis un poco la puesta en escena de todo lo que vamos a contar después, y eso, como intentar introducirlo un poco, ¿no? Entonces yo creo que lo primero de todo comentar que Varanasi es de las varias ciudades sagradas que hay en la India, digamos que es la top 1, la más sagrada, la más importante. Está a las orillas del Ganges, que también es el río más sagrado y más importante de la India, y tiene la peculiaridad de que ha sido creada, según los hinduistas, por Shiva. Digamos que hay en el hinduismo hay como más de 300, porrón, más de 300. 3.000 dioses o algo así, porque entre reencarnaciones de los dioses y tal hay la de Dios de dioses, pero bueno, digamos que hay 3 dioses principales, que es Brahma el creador, Vishnu el protector, el que mantiene, digamos, las cosas, el conservador, y Shiva, que sería el destructor. Entonces digamos que todas las ciudades de la India se supone que las creó Brahma, que es el creador, menos Varanasi, que es una ciudad de Shiva, lo cual, bueno, ya es un poco peculiar, digamos, hay templos de Shiva y tal, es un poco más especialita. Y luego aparte es la ciudad más antigua
que todavía se habita del mundo. No hay registros concretos, pero se supone que hasta donde han podido trazar, o sea, no hay registros concretos de en qué año se fundó, pero por lo que han podido trazar, es de las ciudades más antiguas del mundo que todavía se habitan hoy en día. Sí, bueno, también comentar también que es como un lugar de peregrinación para los hinduistas. En teoría, todo hindú tiene que haber pasado por Varanasi una vez en su vida. Y todos quieren morir allí. Y todos quieren morir allí porque cuando se mueren, si sus cenizas van a parar al Ganges, se va a cortar como el ciclo de reencarnación y van a ascender al nirvana. Un poco así resumido es la razón. Sí, en el hinduismo creen en la reencarnación, pero no desean la reencarnación. Claro. O sea, la tienen, pero no es algo que quieran, porque digamos que reencarnarte y vivir múltiples vidas una y otra vez es como seguir en el sufrimiento de la vida terrenal. Claro. Y además, bueno, depende del karma y tal, te puedes reencarnar no en otra persona, sino igual en un animal o cosas así. Entonces ellos quieren evitar o frenar ese ciclo. Y por una vez paras el ciclo es como vas a lo que sería el equivalente para el cielo de un cristiano, por ejemplo. Sí, que ellos le llaman como nirvana, a esa salvación, a esa liberación del alma. Sí, entonces su objetivo final es ese y para ello digamos que debería morir en Varanasi habiéndose bañado en las aguas del Ganges y luego quemarse ahí y tal, pero bueno, esto ya lo concretaremos un poco más adelante, pero bueno, para que hagáis una idea de lo importante que es para ellos, vamos. Y bueno, algo muy curioso que a mí me llama mucho la atención es que hay como casas, por decirlo de alguna manera, casas o, bueno, no sé si hospitales, no sé. Hoteles incluso. Sí, en donde la gente va a morir, es decir, tú te encuentras mal o sientes que tienes que te vas a morir, que ya estás muy mayor, no sé qué, pues tú te vas a Varanasi y te alojas en esas casas hasta que te mueres. Y, o sea, a mí eso me parece como muy fuerte. Nosotros cuando estuvimos allí visitamos una casa de estas, que era una casa nepalí, que era del gobierno de Nepal, y había un montón de abuelitas allí dentro y... Jolín, es duro eso, ¿eh? O sea, entramos allí y a mí me olía a muerte, pero en sentido literario. O sea, es como que había un aura en aquel sitio que envolvió la casa aquella como de personas mayores que están ahí dejándose morir porque quieren morir allí en esa ciudad sagrada. Y es como, yo pienso, jolín, yo a mi mentalidad diría, jolín, voy a aprovechar los últimos días de mi vida haciendo lo que más quiero, estando con la gente que yo quiero, aprovechando cada minuto como si fuera el último, no yéndome a una casa, encima, ellas en concreto, que eran nepalíes, a tomar por el saco para morir allí. O sea, a mí me parece muy heavy. Sí, a ver, es que es como que ya perdiste un poco las ganas de querer seguir viviendo, de hecho, ¿sabes? Sí. Es como, bueno, yo ya lo doy por me quiero morir ya, voy ahí, entonces como que está muy dejándose pasar el tiempo como para que corra el reloj, es ¿no? Y que llegue la muerte. Porque, bueno, una de las cosas es que se tienen que morir de muerte natural si quieren parar ese ciclo de reencarnaciones y tal. O sea, no vale que se les ponga una inyección de estas mortal o que se suiciden o algo así. Y es que aparte dices tú, claro, tú puedes decir, vale, creo que me voy a morir, pero igual me muero no en una semana, igual me muero en 5 años, ¿sabes? Estás ahí 5 años agonizando. Sí, en concreto nos habían dicho que la persona que más había aguantado viva ya habían sido 7 años. Sí, 7 8 años, que me parece una barbaridad, ¿eh? O sea, una barbaridad. Sí, es que estáis literalmente esperando 8 años de tu vida ahí, ¿eh? 8 años. ¿Qué dices tú? Manda que no podías haber hecho cosas en 8 años. Pero no sé, bueno. Y es como que da mucha penita. A mí me dio mucha penita ver a las abuelinas allí, ¿eh? Como que, jolín. Sí, y bueno, como comentamos antes, pues Varanasi está a las orillas del río Ganges, que es el río más sagrado de la India, como ya dije antes, y es el más sagrado porque se supone que es la reencarnación terrenal de la diosa madre, que es la diosa Ganga. Sí. Por eso tiene tanto valor significativo espiritual para ellos, porque supuestamente, claro, ahí está como reencarnada la diosa madre en ese río. Entonces... Sí, tiene ese significado para ellos, no es como un río cualquiera que dices tú, ¿por qué es sagrado tal? Pues es que para ellos es como un dios, vamos, más o menos. De hecho, hay como una fecha concreta al año, ¿no? En la que se supone que... O sea, que es como más importante todavía el ir a bañarse ahí y tal, porque es como que la diosa como que se reencarna o toma
la forma del río, es como que es más fuerte la presencia de la diosa, algo así en el propio Ganges. Y pues es como época de más peregrinaje y tal, aunque ya te digo, están viniendo gente todo el año ahí a bañarse. Y bueno, luego ahí en el Ganges hay una vidilla tremenda por la mañana porque, o sea, ya desde el amanecer empiezan como a bañarse, que, o sea, ellos se bañan en el Ganges como para purificar sus pecados y para como eso, como hacer una ofrenda a la diosa. Están ahí como toda la familia bañándose, cogiendo agua, haciendo rituales, haciendo ofrendas. Yo antes comentaría que, bueno, alrededor del Ganges se han construido como unas plataformas para que la gente tenga acceso al propio río. Bueno, esto por un lado, o sea, la ciudad digamos que está solo en una orilla. No, en la otra orilla no hay nada, hay como una especie de desierto y luego jungla y tal. Entonces, Varanasi como tal y la zona sagrada está hacia un lado de la ribera. Y al lado de la ciudad terminan los edificios, digamos, y hay unas escaleras, y esas escaleras dan a las plataformas que se llaman ghats, que es donde transcurre un poco todo este tema de los rituales, ofrendas, les da acceso al río de manera fácil y puedes pasear, porque es una especie de paseo marítimo, pero bueno, cada ghat se lo construyó más o menos el templo o palacio o lo que sea que tengan pegado, entonces no es que sea todo homogéneo, todo igual. Sí, cada uno tiene su... Sí, es un poco parchetazo de su padre y de su madre, es más o menos similar, pero va subiendo, una parte tiene escaleras, otra más plano, luego tienes que subir por aquí, bajar por allá. Sí, bueno, hay como más de 80 y pico ghats y luego hay 2 en los que se hacen las cremaciones, que bueno, luego comentaremos un poco más todo el proceso de cómo es el ritual de las cremaciones y demás. Y bueno, pues a partir de esos ghats ellos bajan y es lo que comentaba antes, que se bañan, hacen las ofrendas y todo esto tiene lugar todos los días por la mañana. Ellos hacen estos baños purificadores, que yo creo que también hay mucha gente que, bueno, que viene de fuera peregrinando todos los días. Sí, hay gente que viene exclusivamente, llega por la mañana, pues se bañan en el Ganges, luego van al Golden Temple que es, digamos que es el templo más importante, y se piran. O sea, si les da tiempo hacen algo más, hacen algo de turismo, ven otras cosas y tal, pero digamos que la persona que peregrina a Varanasi es como que tiene que hacer eso, ir al Ganges, a bañarse. Luego allí hay como brahmanes que te hacen rituales, te bendicen, sí, te puedes asistir a una ceremonia especial que se hace por la noche que luego comentamos. Pero digamos que lo principal para ellos es ir a un ghat, meterse ahí, bañarse, y eso ya digamos que les ha purificado de los pecados, y después van al templo a hacer una ofrenda, a este templo en concreto. Y por lo que tengo entendido, que si hacen eso también habrían como hecho ya la parte importante de que si se mueren ya habrían cumplido, digamos, porque ya han hecho esa peregrinación a Varanasi y tal. Entonces, bueno, pues que mucha gente ya, tío, va exclusivamente a eso, y los que le da tiempo pues hacen otra cosa, pero vamos, que van a lo que van, digamos, sí. ¿Sabes? Es curioso, la verdad que es curioso ver todo esto por la mañana, porque hay como mucho ambientillo. Luego cuando ya, o sea, al amanecer es cuando empieza un poco todo el jaleo, luego va pasando la mañana y sí que ya ves, o sea, sigues viendo gente bañándose y tal, pero hay como menos ambientillo. Y lo puedes ver desde la propia ribera, desde los ghats, paseando, y también puedes verlo pues desde el río, que es otra perspectiva. Coges una barquita, que hay muchos barqueros por allí, pues te alquilas la barquita, te dan un paseo y también ves como un poco la vidilla del Ganges desde otro punto de vista, y la verdad que es como súper recomendable hacer las dos cosas. También hay gente haciendo yoga, pero sobre todo a mí lo que me llama la atención es que dices, estás ahí viendo a la gente bañarse, lavándose los dientes con esa agua, cepillándose eso, el pelo, haciendo gárgaras incluso con esa agua, que es que dices tú, Dios mío de mi vida, el Ganges es uno de los ríos más contaminados del mundo, señores. Y la gente está ahí como si nada, porque como es sagrado, pues no pasa nada. Pero es que tú lo piensas desde el punto de vista occidental y, jolín, ¿quién se va a bañar en esa agua tan contaminada? Porque es que al final es un agua en la que se vierten cenizas, cadáveres, residuos, y para ellos es sagrado. Las propias ofrendas suyas, y luego, pues no sé, de todo, yo creo, de fábricas,
de que hay a los alrededores, o sea, es que se ve la propia densidad del agua. Se parece aceite de la Que densidad. parece un poco aceite, sí. En algunos puntos donde ves que se bañan es que se ve todavía más... Casi que lo puedes cortar con un cuchillo, ¿sabes? Y aparte de los propios restos de basura que se ven flotando, de ya sea botellas de plástico, restos de ofrendas, flores, etcétera, etcétera, cenizas, o sea, al final es un poco asqueroso. No, un poco asqueroso no, es asqueroso, o sea... Es que sí, es muy guarro, pero... Los ves entrando al agua pisando mierda, básicamente. Y ellos enjabonan, o sea, supuestamente hay letreros como que no puedes bañarte con jabón, pero ellos, o sea, es que se bañan a conciencia además, ¿eh? Los ves ahí flotando con espuma, jabón ahí, dale que dale, y se meten al río y... Sí, lavando la ropa incluso. Lavando las ropas, y es que al final también ellos están echando más mierda de la que hay ya, o sea... No sé, es curioso que un río tan sagrado dejen que se contamine tanto. A mí me parece una cuestión que, o sea, da para debatir. Sí, Obviamente había que debatirlo con alguien que sea hinduista y que te explique en realidad sus razones, pero yo no le veo la razón de ser de... Es como una contradicción Sí. que no lo acabamos de ver el sentido. Yo le pregunté al guía que hicimos un free tour ahí en Varanasi y es que le dije tal cual, en plan, si es tan sagrado, ¿por qué dejan que se llene tanto de basura y se contamine tanto y tal? Y me dijo simplemente que así era la vida, ¿sabes? En plan, como, bueno, pues que la gente al final que pues, tira la mierda, pasan cosas, hacen lo que quieren y tal, y que, bueno, pues que el río está así. O sea, tampoco me supo decir una explicación... Es que no la tiene, yo creo. Sí. O sea, al final es... O sea, se ve en las propias ciudades, en cualquier sitio, ves la cantidad de basura, de residuos que hay por todos lados y al final les da un poco igual, ¿sabes? Porque viven, hacen su vida encima de basura y no es un problema para ellos, es como algo normal, algo natural. Yo estoy comiéndome algo, tiro las bolsas al suelo, da igual. O sea, yo creo que está como muy normalizado en este tipo de culturas, países... Y es una pena, al final estás viviendo entre la mierda y no tienes conciencia del medio ambiente ni nada, o sea... Y al final pues el río pasa igual. Y lo cojonudo es que esa agua es la que abastece luego Sí, a una gran parte de la población de la una India. gran parte de la India en general, porque bueno, el Ganges es un río muy grande y es una de las fuentes principales de agua del país. Entonces, o sea, al final es como un círculo todo que dices, ¿por dónde lo coges? O sea, al final habría que empezar desde cero y es imposible. Sí, a ver, bueno, digamos que el río nace en los Himalayas de un glaciar. Entonces, cuanto más va bajando el río a través del país, pues más se va contaminando. Cuanto más te acerques a la Sí. fuente, pues más pura y limpia va a estar el agua. Entonces, si vas a otras ciudades sagradas que hay en el Ganges, más río arriba, pues el agua está un poco mejor. Tipo, ¿cómo se llama esto? Rishikesh y por ahí. Y Haridwar, que están como más al norte. Pero vamos, que aún así yo tampoco creo que me metería ni en esa zona. O sea, a Como mí que- mucho me meto tal cual sale del glaciar. Prefiero meterme ahí con el frío que... A mí que no me toque ni 1 mililitro de esa agua, por favor. Es que, o sea, la densidad que tenía... Bueno, yo creo que ya te digo que nos hemos duchado con el agua del Ganges, ya sea pasada por un filtro purificador o lo que sea, pero bueno, que bueno, al final sí. el agua de la ducha de cuando estás ahí en Varanasi, en el hotel, no creo que venga de otro Ya, lado. Va no, a no, venir no. del Si es que vale más no Ganges. pensarlo. Además, no pensarlo y cerrar la boca mientras te duchas, porque al final yo creo que es que tiene que venir de ahí. No van a traértela Sí, no de otro sé, lugar. de ningún sitio, porque es que ¿de dónde va a venir? Bueno, yo creo que tema Ganges, río... podemos continuar con la ceremonia que hacen en el río todos los días, Sí, sí. que bueno, se llama Ganga Aarti y lo hacen todos los días, que es que encima, dices tú vas allí y parece la fiesta del pueblo, pero petada de gente, una gran cantidad de gente que va ahí a ver la ceremonia, a hacer las ofrendas y demás, pero es que lo hacen todos los días del año, ¿eh? Lo hacen como al atardecer. Ya en invierno es a las 6 de la tarde, más o menos, y en verano a las 7. Y bueno, es una ceremonia que se hace en varios ghats. Hay uno hay uno como el principal, que no me acuerdo el Sí, nombre. lo que estaba buscando ahora mismo. Es que hay algún GAT que tiene un nombre fácil, pero hay otro que es Sí. complicado, ¿eh? Se llama
Dashashwamedh Ghat, que Bueno, os lo pues- dejaremos también escrito aquí porque es complicado. Bueno, pues ese es como el GAT principal, que es donde hay más vidilla también, que donde por la mañana cuando hacen los baños y tal es donde hay más gente, y es donde se hace la ceremonia esta, la más grande principal, por decirlo de alguna forma, porque luego hay Para otros... que os hagáis una idea, o sea, parece las fiestas del pueblo todos los días, ¿eh? O sea, Sí, sí, no es sé una cuánta verbena. gente se junta ahí, pero habría fácil más de 1000 personas. Sí, sí, sí. En un GAT que, bueno, es una plaza, pero bueno, o sea, no das caminado cuando empieza la ceremonia, que ya vino todo el mundo, Sí. y eso es 365 días al año. O sea, Sí, que si queréis ir a verlo, ir con un poco de antelación de tiempo para coger sitio, para sí, verlo. especialmente en ese, Sí. llegar por lo menos una hora antes. Porque, por ejemplo, en el Asigat, que nosotros también la vimos otro día, que es otro GAT que es un poco más pequeño, ahí puedes llegar con menos antelación porque hay menos gente, ¿sabes? Bueno, lo puedes llegar con la misma antelación, pero pillas un buen sitio. Sí. Porque nosotros fuimos a los dos con una hora de antelación, más o menos. Creo, si no recuerdo mal, empezó como a las 6:15, nosotros por las 5:15 ya estábamos ahí. Esto en invierno, creo que en verano igual empieza un poco sobre las 7, Sí, ¿no? sí, Igual, lo que comenté ya, sí, empieza sí. un poquito más tarde, digo, para que lo tengan en cuenta, que igual llegan a las 5 y hasta las 7 no empieza. Sí. Y tiene la posibilidad en el Asigat de sentarte bastante cerca, igual en segunda fila. Sí, que lo ves muy bien. O incluso meterte por detrás, porque el Asi, digamos que tiene, no sé, es que iba a decir playa, pero no es playa, es como barro. Sí, donde te o puedes... tierra seca Sí. por el otro lado del GAT, no da directamente al agua, que el principal sí que da al Sí. agua, y la gente lo que hace es subirse en unos barcos, que te cobran obviamente, para verlo desde el barco, pero bueno, tampoco tienes mucha mejor vista. Yo tampoco recomendaría que se viera desde el barco en ese caso. A mí Yo no creo- me acabo de parecer muy buena idea del todo. Porque al final está el barco quieto justo enfrente, pero está detrás otros barcos. O sea, al Sí, final no tienes sí, tampoco es un una poco visión más. ahí en primera fila. Además estás como de espaldas a la ceremonia, aunque van rotando, pero Sí, yo se creo van que moviendo, pero bueno. yo creo que estás mejor al otro lado, donde enfrente de ellos en las escaleras. Bueno, sí, en el Asigat desde la propia Tierra esa todavía se ve bastante sí. bien. Si llegas un poco tarde te puedes poner por ahí, va bastante gente, pero va menos. Entonces está bastante bien si queréis verlo de cerca, como sobre todo para tirar fotos y tal. Podéis sacar fotos bastante de cerca de los brahmanes, que son los que ofician este ritual, que hacen una especie de bailes con cánticos. Sí, al final es como una ofrenda, este ritual es una ofrenda como a la diosa madre, a la diosa Ganga, y ofrecen como el fuego. Entonces hacen como con unas lámparas de aceite, hacen como unos bailes, luego con un plumero. Sí, usan varias Em- cosas. Primero empiezan con incienso, después con una especie de, no sé, recipiente bol con fuego. Sí, hacen Después cambia. un pañuelo también tienen, Sí, un abanico que es como de plumas de pavo real. Y sí, bueno, van uno de pelo de yak. Sí. O sea, van usando distintos elementos. El más famoso, digamos, que es esa candelabro que va a capas. como por capas, sí, hace como una especie de triángulo Sí, triangular. una especie de cono. Sí. Es una especie de cono, todo lleno de velas sí, de aceite. Y bueno, digamos que es la parte más impresionante o álgide del ritual. Sí, entonces van como cantando, van como recitando mantras o algo así Sí. sobre la diosa Ganga, y cuando terminan de hacer todo ese ritual, al terminar, los devotos, la gente va y toca como el fuego con las manos y luego lo toca como, toca como el fuego con las manos y luego las manos se las lleva a la cabeza, y es como para purificarse y como para bendecirse el fuego, que el fuego es como que el poder, por decirlo de alguna manera, de la diosa Ganga está en el fuego, entonces es como que traspasa el poder, por decirlo de alguna manera. Sí, para purificarse también Sí, y eso, digamos. eso, como purificarse y bendecirse y todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, está curioso de ver. Quizás es más impresionante en el Ganga, o sea, en el GAT este, que es como principal porque es como más grande y hay más gente. Dashashwamedh Sí. Ghat es un poco más impresionante. También lo que decimos, mucho más lleno de gente. Sí, es un poco más también agobiador igual. Entonces sí, igual es un poco más agobiante. Nosotros lo vimos desde los dos y recomendamos, pues si tenéis tiempo en Varanasi, que lo veáis desde los dos, porque bueno, tampoco es que... O sea, digamos que las cosas que hacer Es en un poco- Varanasi es un sí. poco vivir estas cosas. Tampoco es que digas todo el museo de tal o
o la casa de no sé quién, o sea, vas a vivir estas experiencias. Incluso en el Ashigat, si no me equivoco, hacen un Ganga Aarti matutino. Sí, nosotros Lo que no pasa es que empieza muy temprano, Sí. porque es antes del amanecer, que creo que más o menos empieza a 5 de la mañana o 5:30. Y claro, bueno, pues si os queréis meter el mega madrugón y ir hasta allí y tal, pues lo podéis ver también por la mañana en el Ashigat, si queréis. Y así lo veis en los dos sitios. Y si no, pues por la tarde en uno un día y en otro en otro. Y antes de seguir, comentaros que viajar a la India no es nada fácil y que las condiciones higiénicas no son para nada las mejores. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque te puedes poner enfermo. De hecho, nosotros nos hemos puesto bastante malitos en este viaje. Hemos estado unos cuantos días en la cama, bastante Sí, pachuchos. nos pillamos un gripazo de cuidado, chavales. O sea, Bastante. Nos ha dejado en cabo la India. Recomendamos encarecidamente viajar con un seguro médico. Nosotros siempre viajamos con Mondo y la verdad que estamos súper tranquilos porque cuando nos pusimos malos pues tiramos del chat 24 horas que tienen y les escribimos en plan, oye, mira, nos pasa esto, tal, y nos dijeron qué medicamentos podíamos tomar, qué dieta deberíamos de seguir y bueno, quieras que no, pues eso te hace estar un poco más tranquilo y un poco más seguro en un país como este. Y en nuestro caso en concreto tenemos el seguro de larga estancia, que es un seguro para viajeros que estáis muchos meses fuera mochileando como nosotros, que vamos a estar más de medio año por ahí viajando por Asia. Pero luego tiene otros muchos seguros. Mondo tiene el seguro de viaje puntual, pues el típico de cuando te vas de vacaciones 10, 15 días. Y luego además tiene un seguro muy interesante, que es el seguro multiviajes anual, que te cubre todos los viajes durante un año, con un máximo cada viaje de 90 días. O sea, no valdría si te quieres ir de mochilero más de 3 meses, pero es una opción muy interesante si viajas muy a menudo, ya sea por negocios o por ocio, está muy bien. Así que si queréis más información concreta de estos seguros, podéis ir al link que os dejamos en la descripción, que además tiene un 5% de descuento con el que lo podéis contratar y ahorraros un poco de dinero. Y si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis, podéis escribir al equipo de Mondo, que os van a encantar resolver todas vuestras dudas, o incluso nos podéis preguntar a nosotros e intentaremos ayudaros en lo que podamos. Bueno, yo creo que vamos a seguir con uno de los puntos álgidos o de las cosas más interesantes de Varanasi, que es cómo se vive la muerte, cómo es el tema de las cremaciones, porque al final es como lo más chocante o más impactante que vas a ver allí. La verdad que es una cosa bastante heavy de ver y hay que ir con estómago y hay que ir pensando y sabiendo lo que vas a ver o hasta qué punto quieres ver, porque es una cosa bastante fuerte. Y yo que aquí quiero desmitificar una cosa, que antes de ir a Varanasi es como que la gente te da a entender que te puedes encontrar como cadáveres por todos lados, como que la gente quema cuerpos a lo largo de todo el río, que no sabes dónde te vas a topar con un muerto, y ni mucho menos es así. Digamos que lo tienen concentrado en 2 puntos principales, que son 2 ghats crematorio. O sea, son 2 crematorios que tienen ya organizados. Uno es el principal, que sería el Manikarnika Ghat, que está un poco más hacia el norte, y el Harishchandra Ghat, que está entre el crematorio principal y el Ashigat, que es el más al sur, donde uno de los sitios donde se hacía lo del Ganga Aarti. Pues más o menos a medio camino está el segundo crematorio, que ya os decimos que es muchísimo más pequeño, ¿eh? El más impresionante, el más heavy, que de verdad dices tú, madre mía, qué sitio es este, es el de Manikarnika Ghat, que es el crematorio principal. Sí, yo la verdad que tenía bastante miedo, bastante respeto de eso, de ir por la calle y verte una persona ahí muerta que la están quemando ahí, ¿sabes? Porque sí, en la acera, o ver un cuerpo flotando en el Ganges. Yo la verdad que era una cosa que tenía bastante miedo, pánico, decir, hostia, como vea yo esto, me da mal a mí, ¿eh? O sea, es como muy heavy. Y otra cosa que también a mí me habían dicho es que olía a hueso quemado, a pelo quemado. Y yo realmente lo que huele es a humo, o sea, es como una hoguera. Lo que pasa es que es como un humo muy denso, pero yo no percibí ese olor a hueso quemado que me habían dicho, que también iba como un miedo al terrible olor que iba a haber allí, y no. Sí, para nada. Deben de usar algún tipo de inciensos o algo. Sé que usan maderas baratas, en plan de mango y cosas así, pero también meten un poco de madera de sándalo, que entiendo que huele un poco mejor. Sí.
porque al final es la misma que el de los Del Palo inciensos, Santo ¿no? también, Sí. Sí. Y deben de echar alguna, es que me sale como especias, pero bueno, es como inciensos o Sí, maderas o cosas que anulan el olor. No sé, a mí no la verdad que me olía, cuando estás encima en el propio gat, te huele a humo, porque sí, huele un poco huele a humo. a humo denso, ¿sabes? Como Pero bueno, una en el hoguera. resto de la ciudad no huele mal, ni a podrido, ni a cosas chungas. Sí. Y en el resto de la ciudad no huele a nada, ¿sabes? Sí, yo de eso Tampoco... tenía un miedo sobre todo eso, por el tema de los olores. Y bueno, para que os hagáis una idea, en estos crematorios están funcionando 24 horas Solo en el principal, ¿eh? El otro no. en el... Pero digamos que es el único de sí, toda la India que funciona 24 horas, todos, 7 días a la sí, semana, 365 todos días los al días año. del año, para que os hagáis una idea. Y en el principal es que se queman sobre 300, 400 cuerpos de media al día. Sí, mínimo, ¿eh? Y luego en el otro, que es más pequeñito, pues entre 100, Sí, 100, 150 o algo así. Sí. Que es una burrada, es una salvajada. Digo, yo de los números digo, madre mía, la cantidad de cremaciones que se hacen al día, ¿eh? Es muy heavy. Es que está funcionando Claro, sin digo, parar toda la noche, toda la mañana, toda la tarde, no, non-stop, non-stop. Y lo curioso es que se queman con métodos tradicionales. No, no es como en España que igual te lo meten en ese horno eléctrico que te quema el cuerpo en cuestión de unos minutos. Aquí se hace con fuego y madera, puro duro, sin encendedores eléctricos, sin Sí. gasolina, sin movidas raras. Entonces los cuerpos tardan bastantes horas en quemarse completamente, unas 4 horas de media más o menos tarda. Sí, bueno, yo creo que podemos comentar también el tema de que cómo es el proceso de cuando alguien se muere y cómo es toda la cremación y demás. Sí. En teoría, cuando alguien se muere, ¿Que te está saludando por ahí? Ah, pues sí, te está saludando la chavala. bueno, pues lo que estaba diciendo es que cuando alguien se muere, pues las mujeres se encargan como de limpiar un poco el cuerpo, de envolverlo con una tela. Sí. Ese cuerpo lo tienen que llevar, lo meten como en una especie de tablilla hecha con Se lo bambú. ponen encima de una sí, tablilla de bambú. como para llevarlo, y lo bajan al río Ganges, allí lo mojan para que el cuerpo se purifique, luego lo cogen, lo dejan que se seque. Sí, lo dejan secando al lado de las cremas. Pues sí, Bueno, donde de se la hacen las pira, cremaciones. sí, de su propia pira. Lo ponen ahí no, lo dejan apoyado como a la orilla. Sí, bueno, al lado. Mientras se seca. Sí. Y porque durante que se seca, digamos que uno de los familiares es el encargado de encender la pira después en donde se va a quemar. Normalmente suele ser el hijo o algún varón de la familia. Sí, porque una peculiaridad es que solo pueden estar los varones en la zona del crematorio, las mujeres no pueden estar ahí y en teoría no se permite, está prohibido llorar. Que es una cosa también un poco curiosa, porque bueno, al final nosotros en España estamos, o sea, la muerte la vemos de otro tipo, o sea, de otra forma. Es como peculiar. Sí, para ellos es como, bueno, liberación. no puedes entristecerte, ¿sabes? Porque se supone que, bueno, esa persona ha alcanzado ya la salvación, Sí. está en el nirvana y ha parado de reencarnarse y tal. O sea, es como algo feliz, se Sí. supone. Tampoco es que estén ahí regocijándose, pero bueno, que no sé, sin más, es curioso que es una cosa que eso, que no pueden llorar, o está prohibido llorar, digamos. Sí. Entonces, durante que se seca el cuerpo, la persona encargada de encender la pira también se tiene que purificar, le afeitan toda la cabeza y la cara, se tiene que meter también al Ganges en un punto concreto y después se viste todo de blanco. Y el fuego que se usa para... Sí, esto, atención Sí. al dato, porque con el fuego que prenden esa pira, que bueno, la pira ponen como la madera, luego iría como el cuerpo y luego ponen como más madera. El fuego que prende esa pira es de la llama eterna de Shiva, que es un fuego que está encendido desde hace más de 3000 años. Está ahí el fuego que nunca se apaga, custodiado 24 horas para que no se apague ese fuego, que es muy heavy. Digamos que hay una familia que lleva 3000 años cuidando de que ese fuego no se apague. Son los encargados de... Sí, como de mantenerla, de Sí, conservarla. mantenerla. Para que no se extinga y no se, o sea, dices tú, 3000 años ese fuego ardiendo, yo me lo creo, porque conociendo el fervor y la espiritualidad y todo esto de ellos, yo me lo creo que esté desde Yo me aquella... imagino de esto, que llueve la de Dios un día, que hay monzón increíble y se les apaga sin querer y la encienden así de Strangis otra vez y tal. Igual ha podido pasar, ¿eh? Bueno, porque pues, también me creo el que... eso también me lo también creo. lo creo bastante, ¿eh? Pero bueno.
Y bueno, también comentar la cantidad de madera que se utiliza, que no lo dijimos, para las cremaciones. Bueno, alrededor de todo el GAT hay una cantidad de empresas de madera que se ven una salvajada de torres de madera, barcas a tope de madera, y más o menos eran como 200, 270 kilos como mínimo, ¿no? Sí, por lo menos eso. Hay gente que compra más Sí, depende de la... porque igual quieres como hacer una pila más grande y tal, pero no es necesario, es como un poco por mostrar igual un Sí. poco más de estatus o algo así. Pero vamos, que con 200, 270 dicen que es más o menos lo que necesitas. Que ya me parece una salvajada de madera, ¿eh? Sí. O sea, es mucha madera. Sí, según nos comentaron, para pagar todo, la madera, los trabajadores y todos los gastos derivados de la cremación, que eran unos 10.000, 15.000 rupias indias, que más o menos al cambio eran como unos, no sé, 120, 180 euros más o menos, que bueno, sale bastante más barato que en España. Sí, pero bueno, para ellos en verdad es caro, ¿eh? Sí, bueno, al final es un desembolso, sobre todo gente que no sé, que vive en la calle incluso, pues no sé cómo se lo pueden permitir, la verdad. No sé si hay alguna especie de fondo público, alguna ayuda para esa gente que no tiene cómo pagárselo, no tengo ni idea. Pero bueno, es un desembolso, sí. O sea, para algunas familias se lo podrán pagar perfectamente, pero otras seguramente lo pasen mal, ¿no? Para pagar eso. Pero al final es que lo hacen porque como, claro, todo lo que conlleva la cremación y el tema espiritual, pues lo hacen, a mí me parece la verdad que es muy heavy. Y hay una cosa curiosa que a mí me parece un poco hardcore, pero bueno, lo voy a comentar aquí, que es que el cuerpo, digamos, que no se quema completamente. Ah, ya, sí, lo iba a decir yo también. Hay una parte en lo que es diferente, además, en los hombres y las mujeres, que no se acaba de quemar, porque es como más resistente, más dura. Y en los hombres es la zona del pecho y en las mujeres las caderas, por lo visto no llegan a quemarse nunca. Si no llega a ser ceniza polvo, Sí. como el resto del cuerpo. Entonces lo que hacen básicamente, bueno, ellos intentan que meterlo, si se cae un brazo o lo que sea, pues te lo meten para dentro de la pira para que se vaya quemando todo bien y tal, pero eso queda siempre al final. Y claro, cogen y con las cenizas lo barren y lo echan todo para el Ganges, ese cacho. Y bueno, por ahí pues al final también hay perros y hay de todo, entonces ya os podéis imaginar alguna Sí. escena que se puede dar o formar ahí alrededor del... La verdad es que es heavy Del GAT. porque alrededor del crematorio y bueno, incluso en el propio crematorio hay una cantidad de perros, de vacas, de cabras. Están por ahí todos pululando. Y aparte está lleno de gente, porque Sí. la familia se tiene que quedar Sí, alrededor- mientras se quema el cadáver, cuerpo, o sea, el sí. de su familiar, tiene que quedarse ahí las 4 horas esperando. A que se queme todo. A mí lo que me llama la atención, y es que yo no lo entendía, es que están incluso grabando la cremación con el móvil. O sea, señores, ¿para qué lo grabas, tío? O sea, Sí, mientras lo atienden y mientras se quema, así grabando con grabando, el móvil. luego dices que lo tú, ves en madre mía. casa. O sea, a mí me parece muy grotesco, la verdad. Sí, esas escenas eran un poco chungas. Y igual está la pira encendida con una cabra por detrás, sobre todo de noche. Es que de con los noche fuegos, la gente grabando, es que Sí. dices tú, ¿qué infierno es este, ¿sabes? Da un poco esa sensación. Es que, o sea, en sí, en general, el crematorio da como mucha impresión y mucho respeto. Por el día lo da, pero por la noche da muchísimo más porque al final ves todo oscuro con un montón de fuegos, que no sé, igual hay como 20 y pico fuegos ahí encendidos a todo lo que da, la gente ahí con las cabras y con las vacas y con todo, y es como muy la puerta del infierno. O sea, yo creo que es el lugar en la tierra más cerca del infierno, esa estampa, es terrible. Y luego encima el calor que hay ahí alrededor de todo el fuego, el humo ese denso, o sea, lo que es la atmósfera ahí alrededor es terrible, o sea, es terrible. Yo te digo, o sea, a nosotros nos llevaron, el guía nos llevó por el medio del crematorio, como hay como una especie de camino que te lleva como la parte alta del todo y desde la parte alta ves como todas las hogueras y luego ves el Ganges. O sea, yo fui subiendo en plan mirando para el suelo y yo digo, no quiero ver nada que pueda ser terrible, porque es que ya me imaginaba un cuerpo ahí a medio quemar, o sea... Yo tengo que decir que si te fijas puedes ver cosas así porque yo lo he visto. Yo no lo vi, gracias a Dios, porque ya te digo, iba mirando para el suelo, digo, no quiero verlo, no quiero verlo. Yo miré y lo vi, o sea, si queréis verlo lo podéis ver, si no queréis verlo obviamente pues miráis para abajo, lo que sea, si estáis a lo lejos no se llega a apreciar, vamos, podéis verlo tanto desde el Ganges, si estáis en una barca, como acercándoos, pero bueno, que claro, lo que pasa es que si te empiezas a fijar y a indagar, pues puedes llegar a ver cosas un poco duras
que si no estáis listos para verlas, pues obviamente os recomendamos que, pues eso, que no husméis de más, ¿no? Sí, y sí. obviamente, aunque ellos graben y tal, si estáis en medio de la zona de quemar, sacar fotos de lejos antes de entrar en los crematorios, pero no os pongáis ahí a sacar fotos, sobre todo encima porque igual se os acercan y os piden dinero y tal. Bueno, al final también me parece un poco falta de respeto porque al final no deja de ser una persona muerta, fallecida, que está ahí, ¿sabes? Cremándose. No, o sea, no le veo el sentido tampoco de hacer fotos. Me parece un poco yo tampoco, pero bueno, que hay gente un poco heavy. O sea, para el final, ¿para qué quieres esa foto, sabes? No sé. Por respeto también al difunto. No sé. A mí tampoco me parece, o sea, que saques una foto de lejos de lo que es el escenario en sí, porque es curioso, vale, pero bueno, que ponerse ahí a hacer fotos que no lo recomendamos, vamos, o sea. Y bueno, yo creo que también deberíamos de comentar qué personas se pueden cremar y qué personas no, porque no todo el mundo se puede cremar y echar las cenizas al Ganges y terminar aquí el ciclo de la reencarnación y liberarse. Sí, digamos que como hay 5 tipos de personas que no se pueden quemar, ¿no? Aunque quieras que en el hinduismo se quema todo el mundo y tal, digamos que es todo el mundo menos estas 5 excepciones. Sí, uno son las personas que, o sea, leprosos. Sí, que bueno, todo tiene una razón, en todo esto. O sea, los leprosos obviamente porque estás quemando a una persona con una enfermedad que se va a pasar al aire, ¿no? La lepra, y se supone que estás causando pues, que esa enfermedad se extienda y tal. Luego, las mujeres que están embarazadas tampoco. Sí, porque claro, llevan a una persona dentro que no ha nacido. Entonces para ellos es como que no pueden quemar a ese bebé. Entonces no pueden quemar a la embarazada, por tanto. Sí, luego los niños, ¿no? Menores de 10 años creo que era. Sí, bueno, digamos que es las personas santas y los niños. Y dices tú, ¿y por qué los niños? Y es que para los hinduistas un niño, sobre todo pequeños, menores de 10 años, ellos no saben qué es bueno, qué es malo, entonces lo consideran como una persona santa también. Y bueno... O sea, digamos que estos 4 lo que hacen con ellos no se pueden quemar, pero... Sí, los preparan, les ponen unas piedras y lo tiran al fondo del río, directamente, zas, o sea, al río. Sí, no, o sea, no se entierra a la gente como en España. Es o te quemo o te tiro al río, vaya. No es te preparo tu lápida y te entierro y tal. O sea, no hay cementerios, digamos, aquí, por lo menos de hinduistas. Y luego estaría el 5. Sí, que son las personas que mueren por una picadura de cobra. Y estas de aquí tienen la peculiaridad de que no les ponen pesos a... O sea, ellos cuando alguien se muere los envuelven en hojas de platanero y directamente los tiran al Ganges. No les ponen pesos. Sí, bueno, digamos que queda flotando en el Ganges porque claro, lo envuelven en hojas de plátano y lo lanzan o lo apoyan en el Ganges, vamos, entonces digamos que se iría flotando río abajo. Y bueno, esto es por el tema de Shiva, que es como que se alimentaba del veneno de las cobras o algo así. Es que en toda la telenovela esta del hinduismo hay una escena en la que Shiva, no me preguntéis por qué exactamente, tiene que beberse el veneno de una cobra. Sí. Y por eso a Shiva muchas veces se le representa con una cobra alrededor de la garganta y tal, porque es como que se le queda aquí el veneno y no sé. Cosas de estas pelis del hinduismo, ¿no? Entonces, digamos que Shiva se va a beber el veneno de esa persona que ha sido picada por una cobra y tal. Entonces, por eso no se puede quemar tampoco, ni se puede hundir en el río. O sea, digamos que es igual el caso más peculiar de todos. La verdad que no sé cuántas muertes o porcentajes hay de muerte por cobra, pero gracias a Dios que yo no vi ninguna persona flotando muerta en el río, por Dios. O sea, menos mal. Vimos un búfalo que estaba ahí un poco ya... que parecía una roca, gracias a Dios no se veía mucho, pero personas así no vimos nada, gracias a Dios. Sí, nosotros no nos encontramos nada. Tampoco queremos decir que ahora vas a ir y no te vas a encontrar nada. La posibilidad está, porque al final si tiran cuerpos tal cual al río, eso puede flotar, se puede desenganchar también un peso y puede subir a la superficie y puede estar allí hinchado, descomponiéndose. O sea, la posibilidad está. Sí, a ver, yo creo que es un poco remota y si quieres lo que decimos, cuanto menos te acerques al Manikarnika Ghat, pues es que las otras zonas del Ganges es que nos han parecido hasta bastante agradables. Sí, porque al final ves la gente bañándose como si fuera un río normal, o sea, ves como ambientillo, no ves tampoco ahí esa sensación de muerte, de cremaciones y de tal, o sea, lo ves como pues la vida diaria de la gente, bañándose en el río, lavando los dientes, la ropa...
ahí con sus ofrendas y sus historias. Sí, es un sitio bastante tranquilo para pasear porque, bueno, ya te sales, digamos que la zona antigua son callejuelas muy estrechas y luego, Y luego va el los caos Ghats. ya. Pero si te sales a la ciudad, pues bueno, al final es como cualquier otra ciudad india con un montón de tráfico, de gente, de tal. Sí, de caos, Entonces al de final locura. pasear por los Ghats, por la orilla del Ganges, es bastante tranquilo y paz y pocos ruidos y quitando el típico que te dice que si quieres montarte en barco 8000 veces, pero es bastante tranquilo comparado con otras partes, vamos. O sea, que hasta nosotros lo recordamos como agradable estar por allí. Y luego, pues eso, vas viendo a la gente, hay alguna gente en grupo haciendo cánticos, poniendo ofrendas, lo de por la mañana. No sé, es como... Incluso haciendo yoga, también vimos gente por la Haciendo mañana yoga. haciendo yoga, estiramientos. O sea, ves cómo se despierta la ciudad y cómo es de importante el río para ellos, que todo gira en torno al río. Y pues... Yo comentaría como algo importante que hay unas épocas de inundaciones. Ah, sí, bueno, en sí el es Ganges. cierto. Y esto es importante si vais a ir porque básicamente se inundan completamente y no se puede acceder a los Ghats. Claro, no tienes tampoco ese paseo marítimo, por decirlo de alguna Sí. forma, porque sube tanto el nivel del río que queda todo cubierto de agua. Sí, estarías limitado a moverte por las callejuelas de atrás. Que es bastante Y complejo. Se pierde... Sí, bueno, es un poco laberíntico, la verdad. La primera vez que llegamos era en plan, madre mía, ¿dónde estoy? Porque encima no te geolocaliza bien Google Maps, porque son calles muy estrechas, con edificios altos, no coges bien la señal y es complicado. Pero vamos, que yo creo que evitaría ir en una época de inundación, que si no me equivoco va más o menos desde julio hasta octubre, noviembre incluso. Sí. Digamos que los meses pico pues son en el medio. Y porque es que al final se pierde todo esto de lo que estamos hablando, que al final es lo más interesante, ver esa vida en la ribera, pasar por los Ghats, ver las ceremonias del Ganga Aarti, acercarte a los crematorios, ir a dar el paseo en barca, que tampoco está permitido durante la época de inundaciones. Entonces al final es como que vas y no puedes Sí, disfrutar al aprovecharlo. final de lo que es No puedes ver lo Varanasi. que es Varanasi, que básicamente es eso. Yo ¿sabes? creo que la ceremonia la tienen que trasladar a otro sitio, no sé dónde la harán, pero la tendrán que hacer también porque la hacen todos los días. O sea, que imagino que la hagan en otro sitio, pero bueno, ya no estás ahí al lado del Ganges, como se hace... Sí, igual hacen como un escenario, pero es que no sé ni dónde lo meten porque ahí Ya, hay un es que, pitote. ¿eh? sí. O sea, no sé cómo, igual lo organizan dentro de un templo o algo, no lo sé de alguna manera, pero vamos, que ya no es lo mismo. Sí. Vamos. O sea, yo es algo como que evitaría ir de julio a noviembre más o menos, porque bueno, al final, no sé, es como que lo mata Sí. un poco, vamos. Y bueno, yo creo que también deberíamos de comentar un poco cómo lo vimos nosotros desde nuestro punto de vista personal, en plan la experiencia de Varanasi, de... Pero antes, os vamos a pedir que os suscribáis porque este episodio yo creo que es muy interesante, ¿no? Así que nada, darle a suscribirse, a me gusta, 5 estrellas en iVoox, en Apple Podcast y en todos lados que podáis y os acordéis. Y eso, comentar que al final cada uno, cómo vive la experiencia en Varanasi, yo creo que es como muy personal y que merece la pena también decir nuestro punto de vista o cómo nos hemos sentido y si lo recomendamos, si no, y todas estas cosas, porque yo antes de venir leí de todo, oí opiniones de todo tipo. Había gente que decía que le había consumido como su propia energía Varanasi y yo creo que, bueno, esa frase en general yo creo que es un poco para la India en general, porque creo que la India te resta de tu energía, te quita energía vital, porque no es un país fácil de visitar, ni de viajar, ni de moverte, hay demasiado estímulo, demasiado estrés y bueno, es un poco complejo, pero en cuanto a Varanasi en concreto, yo creo que sí que lo hay que ver una vez en la vida. Y aunque obviamente tienes que ir muy mentalizado, porque yo ya llevaba mucho tiempo en la cabeza ahí leyendo cosas, informándome y a dónde voy a ir, qué hacen aquí, o sea, como ir informado, porque claro, si tú de primeras llegas allí y no sabes lo que pasa y te topas con una cremación ahí de buenas a primeras, es como que flipas. Entonces yo creo que eso, que hay que ir como muy mentalizado, pero que sí que está bien verlo y también que no
lo que nosotros tenemos en casa en España es o sea, lo bueno o lo que tiene que ser, que hay otras formas y que otra gente pues hace las cosas diferente a ti y que está bien verlo y que tienen otra cultura y entenderla, intentar ir con la mente abierta y pensar en eso, en que ellos al final están quemando a un muerto, los niños están comiendo en la calle al lado, jugando, o sea, al final todo gira en torno al Ganges y está una parte que es la parte de la muerte, las cremaciones y todo lo que ello supone, y por el otro lado está la cantidad de vida que hay, porque o sea, reposa vida esa ciudad de gente, eso, haciendo de todo, como en cualquier ciudad de la India, pero yo creo que más, sobre todo por el tema espiritual y todo lo que hacen en referencia a las ofrendas y a los dioses y demás. Sí, yo creo que lo que más nos choca desde Occidente es lo normalizado que tienen el tema de la muerte, ¿no? Sí, que a mí me parece en realidad bien porque tú cuando, obviamente para nosotros cuando se muere un familiar o alguien querido, pues te da pena, estás llorando, estás, no sé, Sí. en un mood totalmente distinto al que tienen ellos. Y Es que principalmente yo creo que para empezar es un tema bastante tabú en España, Sí. que se evita hablar de él, que es como que la muerte no existe, cierro los ojos y camino para adelante, ¿sabes? Sí. Que no me voy a morir nunca. Y al final Y está yo creo presente... que ellos lo saben perfectamente, que se van a morir, que conviven con ello, que lo normalizan o lo ven como otra parte de la vida, Sí, es que en que realidad como el lo proceso es. de la vida, que lo es, sí, pero por eso digo que nosotros, que yo creo que lo que igual hasta tenemos una visión mala de ellos somos nosotros en el Occidente, Pues sí. que deberíamos, o sea, obviamente yo no digo que os parezca feliz morirse, pero sí que hay que saber y ser conscientes de que la vida tiene un final y que todo llega a su fin y que es un proceso natural y que nos va a tocar a todos, vamos, que es una de las cosas impepinables de la vida y que todos volvemos al polvo y que por muchas cosas que tengamos todos acabamos en el mismo sitio. Sí, la verdad que es así. Y yo creo que al final ir a este sitio, Varanasi, pues también te abre un poco ahí la mente de decir, jolín, pues mira la muerte, esta gente cómo lo afronta. Sí, te hace más consciente. Sí, al final es un choque cultural, pero también es un choque de realidad, yo creo. Y yo tengo que decir, desde mi punto de vista personal, que yo me lo imaginaba bastante peor de lo que es, o sea, la ciudad y la experiencia y tal. Y bueno, al final sí que el paseo por el crematorio para nada es agradable. Yo tenía el estómago encogido, estaba como, jolín, quiero largarme de aquí ya porque es como me está dando angustia. Pero bueno, es parte de la ciudad y de lo que pasa allí y de la realidad y ya está. Sí, nosotros la verdad que recomendamos hacerlo. Vamos, es una experiencia que, a menos que seas extremadamente aprensivo. Que si no tampoco pasa nada, no tienes por qué meterte por el crematorio, puedes verlo pues desde ya fuera y ya está. Varanasi, ya está, O te lo sea, ves desde también fuera, sí. lo tienes como un poco más desde fuera de la perspectiva y ya está. Tampoco, o sea, no hay que obligar a nadie tampoco a que se meta allí porque no es un sitio agradable, vaya. No. Pero bueno, Yo creo que se ha quedado bastante completo de información, ¿no? sí. Si alguien tiene alguna duda más, pues obviamente nos la puede preguntar. Estamos disponibles tanto aquí en los comentarios de YouTube y todas las plataformas de podcasting como en nuestro Instagram, que es @locosporperderse con una X. Y ahí pues también nos podéis seguir en todos nuestros viajes, porque estamos, ya os decimos, viajando por largo tiempo, por Asia, y la cosa no acaba. Así que si queréis más o menos tenernos en el punto de mira, saber lo que vamos haciendo, ya sabéis, ahí en @locosporperderse en Instagram. Y bueno, yo creo que ya damos por finalizado este episodio. Esperamos que os haya sido interesante y que os haya gustado mucho. Y nada, nos despedimos hasta la próxima. Hasta la próxima. Y nuevas aventuras y nuevos podcasts. Venga, nos vemos. O sea, yo creo que hubo mucho ruido. Mira, ahora sí, o sea, no paraba de oír ruidos, ¿eh? ¿Pero qué está haciendo? ¿Es un batido la señora? No, es la A ver, lavadora. es la puta lavadora. Es la lavadora. Y antes estaba haciendo gárgaras. Espero que no fuese con agua del Ganges. Espero que no. Traída en botella, ¿eh? Hostia, es verdad, no lo comentamos. Que Bueno. vendían botellas para llenar agua del Ganges. Para llevarte de recuerdo. No, es para las ofrendas. No es para recuerdo igual. Y para Yo qué sé, beber en para hacer casa. gárgaras y beber En en casa y casa. hacerte el té chai, yo qué sé, Qué ¿sabes? asco, tío. Bueno, esto queda en los, En las tomas en los falsas. créditos finales. Así que los que lo veis en YouTube sois unos auténticos afortunados que habéis escuchado esto.